Vamos a hablar de la diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce la suficiente insulina. Ya vamos a estar analizando o viendo en profundidad qué significa esto, qué es la insulina, la función que tiene en el cuerpo humano. Pero hay que decir, sobre todo, esto es lo importante, por eso traemos aquí que según estadísticas internacionales, desde el año 1980 el número de enfermos de diabetes se ha cuadruplicado también aquí en Latinoamérica. En América Latina la diabetes es la cuarta causa de fallecimientos. Hay que hablar mucho de esta enfermedad, por eso hemos convocado a la doctora Karina Fuentes, que es médica especialista en diabetología y nutrición en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. Fue presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes Capítulo Córdoba, es integrante del Comité de Trasplante y del Comité de Hígado Graso de la Sociedad Argentina de Diabetes. La saludamos, doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la disponibilidad. A veces los periodistas estamos un tanto apurados, no, nos pasan cosas, invitamos a los médicos que también siempre están con mucho trabajo. Gracias por la disponibilidad. Bueno, doctora, Mira, ¿por qué hace falta, tanta falta, digo, seguir hablando de esta enfermedad? miren, hoy nosotros, si bien es el Día Mundial de la Diabetes, tratamos de concientizar porque es una enfermedad que cada vez hay más gente que la tiene. Creo que por un lado porque se habla más, pero esta enfermedad tiene mucho que ver con los hábitos saludables, con el ejercicio, con el peso. Y bueno, hoy es una etapa difícil para que la gente sea adherente a todas esas cosas. Ujú. Siempre nos preguntan por qué hay tantas personas con diabetes. Primero porque se diagnostica más. Nosotros hoy, todo el mundo puede hablar, tiene alguien conocido, en la familia, amigos, compañeros, entonces se habla más y toma más conciencia de hacer controles. Bien. ¿Cuáles son esos controles que debemos hacer todos? ¿Y cuáles son los primeros indicios o a cuáles indicios tenemos que estar atentos para tomar ese primer control médico, ¿no? Y consultar, por supuesto. Siempre decimos que la diabetes es silenciosa. En Ujú. realidad, la diabetes no duele y cuando duele es porque ya está muy manifiesta. Lo principal es si hay factores de riesgo, como tener familia directa que tenga diabetes, tener sobrepeso, tener hipertensión, colesteroles altos, tener hígado graso, que a veces la gente le hacen un diagnóstico y se queda con eso, o si es mujer, haber tenido diabetes en el embarazo. Lo más importante es que al menos 2 controles al año con glucemia en ayunas se hagan, porque ahí es cuando se detecta. A veces la gente dice, tengo un poquito. No existe el poquito de diabetes. ¿Es o no es? Y una vez que la persona tenga el valor normal, es de 70 a 110 en ayunas de la glucosa en sangre. Cuando hay diabetes es más de 125. Alguien tiene 130, 140, no va a tener síntomas, pero uno ya tiene que empezar a intervenir, al menos con los cuidados alimentarios y el ejercicio. La diabetes tipo 2, que es la que nosotros hablamos mucho porque es la que más gente tiene, es la que se tiene que manejar con estos cuidados. La otra diabetes, que en realidad hay muchas más, pero la tipo 1, llamada antes insulino dependiente, es una diabetes que no es ni más grave ni nada, pero se trata con insulina y aparece sí con síntomas más bruscos, ¿sí? No se puede prevenir porque aparece y tiene que ver con que el páncreas deja de funcionar, no produce insulina. Pero la diabetes tipo 2, que es la del adulto, que ahora la vemos muchos en niños, en jóvenes por el sobrepeso, esa diabetes se puede prevenir y se puede tratar y se puede vivir años con diabetes, siempre y cuando estén controlados.
Bien, bueno, te suman ahí, Caro. Doctora Karina, buen día. Carolina le saluda, ¿cómo está? Un gusto. Buen día, ¿cómo está? Quería consultarle, usted habló de diferentes tipos de diabetes. Si podemos especificar las características y tal vez cómo debemos afrontarlas a los diferentes tipos. Bien, yo siempre decimos, diabetes uno la va clasificando, los médicos clasificamos todo, pero diabetes como que es una sola, ¿sí? Diabetes hay falta de producción de insulina o insulina que se produce de baja calidad. Por ende, necesitamos ayudar de afuera. El paciente que tiene diabetes tipo 1, llamada antes juvenil o insulino dependiente, es un proceso donde el cuerpo reconoce al páncreas, a las células que producen insulina, ajenas. Entonces las destruye. No tiene insulina, necesita insulina para vivir. Antes se la llamaba juvenil porque aparecía en los niños y en los jóvenes. Hoy han mejorado los métodos diagnósticos y nosotros la diagnosticamos no solamente en niños, en adultos, en personas más jóvenes, entre 20, 30, 40 y tenemos personas de 50 años que tienen diabetes tipo 1. ¿Qué significa? Necesita insulina para vivir. La otra diabetes, que es la mayor cantidad de personas, es la diabetes tipo 2, donde es más soslayado el comienzo, donde esto que yo comentaba, hay que hacer chequeos porque se puede detectar apenas empieza, donde el plan alimentario, el ejercicio y el bajar de peso ayudan muchísimo. Se puede tratar con medicación oral, pastillas. Muchos también necesitan insulina por alguna característica, pero acá el páncreas no es que deja de producir insulina, sino que de a poco va agotando las reservas, ¿sí? Hay otro grupo de diabetes que nosotros le llevamos el apunte bastante, porque es la diabetes del embarazo, ¿sí? Que se da en mujeres. Esa diabetes es propia del embarazo, aparece y termina cuando es el parto o la cesárea, pero ¿qué pasa? Ya queda un sello y en estas mujeres hay que hacer seguimiento una vez al año porque tienen altas chances de tener diabetes tipo 2 a futuro. Acá tengo que decir presente porque me pasa. Bien, hay que hacer controles, nada más que controles porque queda como ese sello que si hay otros antecedentes familiares o aparecen factores de riesgo, la diabetes tipo 2 se puede presentar mucho antes que en las mujeres que no tuvieron diabetes gestacional. Perfecto. Doctora Karina, ¿cómo le va? Cristian le saluda. Mi consulta es... Buen día. He visto situaciones en las cuales alguien que tenía un familiar con diabetes, bueno, también lo tenía, otras veces no, y también aparece cuando no tiene familiar, también surge la diabetes. ¿Esto puede ser así? Es decir, una relación de que es hereditario, de que uno lo trae y arranca en su familia, puede ser también por algún tipo de desmanejo en la alimentación, que de alguna manera uno fuerza el cuerpo. Y la otra pregunta, para hacer dos en una, es si de esto alguien se cura o cuando alguien ya la tiene, lo que le resta es recuperarse y lograr la mejor calidad de vida. Bien, la primera parte. Hoy nosotros estudiamos mucho, creo que en los últimos 10 años hemos aprendido tanto de diabetes y ya no ponemos sellos, porque antes era como que si mi mamá tenía diabetes, mi tía tenía diabetes, yo tengo diabetes. Si no tiene nadie, es más raro que aparezca. En realidad la herencia está, hay una herencia, que es la diabetes tipo 2 se hereda. Pero ¿qué pasa? Mi ejemplo, yo tengo mi papá que tenía diabetes, nosotros somos 3 hermanos. El que tenga más factores de riesgo quizás la desarrolle antes, ¿sí? Tiene mucho que ver la diabetes tipo 2 con la herencia, pero con estos factores aceleradores que le decimos nosotros, que como vemos en las imágenes, estas cosas son muy ricas, se pueden comer, se deben comer. Exactamente, las facturitas, o las cosas ricas que uno dice, bueno, no voy a comer nunca más un chocolate. Sí se puede. El tema es tener recaudos, porque no solamente es cuidar que aparezca diabetes. La diabetes siempre decimos, no viene sola, a veces viene mal acompañada.
con hipertensión, con y el aumento de las grasas, con el sobrepeso. Y ahí es cuando esos factores de riesgo se juntan y la verdad hacen de que aumente el número de personas con diabetes que tienen muerte precoz. Generalmente las personas con diabetes tienen eventos cardiovasculares frecuentes, infartos, ACV. Entonces, eso hay que cuidar. La alimentación y la herencia tienen relación con la diabetes. Pero hay veces que uno dice, bueno, yo tengo diabetes y es el primero en la familia. Sí, pero generalmente esa persona tiene que ver mucho con los cuidados alimentarios. Con respecto a la segunda parte, que es si se cura, hoy no hay una cura de la diabetes. Hoy, yo hace ya 20 años que hago diabetes y hace 20 años yo lo veía muy lejana. Me parece que en breve vamos a poder tener la cura, o al menos nosotros apuntamos a la calidad de vida, porque la diabetes trae complicaciones, si la persona no se cuida, que van muy de la mano con la calidad de vida. Afecta a los ojos, afecta a los riñones, puede afectar los pies, pero en realidad no por tener diabetes. Yo siempre digo, si tenés diabetes no es que vas a terminar mal, depende de cómo te cuides. Nosotros siempre decimos, preguntan, ¿qué diabetes tengo, la mala o la buena? No hay ni una mala ni una buena, depende de la persona y de cómo asuma la enfermedad. Nosotros tratamos desde el primer momento de hacer que la persona con diabetes tenga una forma de vida, adaptar la diabetes a la vida del paciente y no que el paciente se tenga que adaptar a que hay un horario para comer, un horario para esto no hago más. Hay que adaptar la vida. Tenemos pacientes que trabajan de día, que trabajan de noche, que no duermen, que son deportistas de alto rendimiento y otros que no hacen nada. Tenemos que adaptarla y tratar de que se amiguen y la lleven bien. Bueno, hoy, cura no, pero en breve podemos llegar a hablar de un mejor tratamiento. Sí, y trasplante, por ejemplo, de páncreas, que es un poquito el punto, pregunto, porque no conozco, ¿no? Digo, Sí. pero en una de esas... El trasplante, bueno, nosotros en el hospital tenemos el programa de trasplante. El trasplante se hace, es una opción para aquellas personas con diabetes muy lábil. Hay una evaluación muy exhausta, no es que yo tengo un hijo con diabetes y le puedo trasplantar el páncreas. ¿Por qué no? Porque un trasplante es cambiar una enfermedad por otra. Cualquier trasplante de cualquier órgano requiere de mucha medicación. Se usa lo que se llama inmunosupresor, es decir, al paciente se lo pone en un estado de defensa muy baja para que no rechace ese órgano. Imagínense que tienen que, ahora que el barbijo después del COVID fue parte nuestra, los pacientes con trasplantados tenían que estar permanentemente con barbijo. Son cuidados, siempre decimos, es cambiar una enfermedad por otra. Hoy tenemos medicación, tanto inyectable, insulina, acceso a la tecnología con dispositivos que le garantizan calidad de vida. Cuando eso falla, podemos pensar en un trasplante con una evaluación exhaustiva. Doctora, no le vamos a preguntar cómo se porta nuestro operador Alejandro, que sabemos que es su paciente, pero sí le vamos a preguntar en general cuáles son las cosas que más le cuestan en general a los pacientes que tienen esta enfermedad. Miren, bueno, mi paciente es muy bueno porque es mío y yo lo tengo bien educado. No, Damos fe. A ver, yo les digo, les hago una pregunta y que la piensen y que la audiencia la piense. Uno habla de dieta, nosotros no hablamos de dieta, porque es difícil ser un dietante crónico. La diabetes tiene que ver con hábitos, tiene que ver con lo social, porque está la comida de por medio, tiene que ver con las emociones, porque no es solamente comida. Nosotros tenemos personas que están pasando por un momento difícil y a lo mejor comen bien, comen saludable y tienen un momento de lo que sea, un traslado de trabajo, una mudanza, un casamiento, un duelo. Y obviamente que las glucemias van a estar altas. Entonces, es una persona que tiene diabetes. Nosotros siempre decimos, no son pacientes, son personas con diabetes. No es solamente la comida. Por ahí trabajamos con los papás, que viene un nene del colegio con la glucemia alta y ¿qué comiste? Que a lo mejor tuvo una prueba, o se miró a la chica que le gustaba, o se peleó con alguien, ¿sí? Entonces, lo que más cuesta es tratar de entender al otro.
La alimentación, siempre decimos plan alimentario porque es difícil sostener en el tiempo un plan alimentario. El ejercicio, ¿cuánto de nosotros empezamos y abandonamos, empezamos y abandonamos? Entonces siempre es un negociar. Y hay que negociar todo el tiempo, negociar con la comida, negociar con el ejercicio, estimularlos todo el tiempo para que tome la medicación, porque ojo que también algunos por ahí se cansan. Hoy tenemos medicación que se puede tomar una sola vez al día, que le acomodamos los horarios. La verdad que la persona con diabetes es tan integral el tratamiento, por eso a mí me apasiona, como verán yo hablo con mucha pasión, porque para mí es tratar, todos los días un desafío. Bien. Hay algunas preguntas acá, no sé si les parece, Dale, si dale, le puedo claro, hacer sí, a la adelante. doctora. Dice, tengo en mi familia diabéticos hace 4 años me diagnosticaron la celiaquía y en mi familia no hay nadie celíaco y me dijeron que la celiaquía es una condición que deriva de la diabetes. Nos preguntan Bien. por acá, Mónica. Acá, bueno, la diabetes y la celiaquía también, esto hoy se habla más porque también detectamos más. Antes nos dolía la panza, se hinchaba la panza y nadie le llevaba mucho el apunte y hoy automáticamente pensamos en celiaquía. La diabetes tipo 1, que tiene que ver con esto que yo les decía, autoinmune, donde se destruyen las células, ahí se asocia a celiaquía, se asocia a problemas de tiroides, se puede asociar a otras patologías autoinmunes. Nosotros tenemos como regla, todo paciente que tiene diabetes, una vez al año le pedimos función tiroidea y los anticuerpos, que es para descartar enfermedad celíaca. No es que hay una asociación 1 a 1, pero muchos pacientes o empiezan con celiaquía y después aparece una diabetes o es al revés. Lo que se hace es tamizaje, screening, una vez al año de todos pacientes que tengan diabetes. Perfecto. Bien. Hecha la aclaración, doctora, y ya que si les parece puedo... Sí, por supuesto. ¿Se ha encontrado más diabetes en los más chicos por la falta de actividad física, por el tema de la alimentación? ¿Ha crecido la cantidad de menores con diabetes? Sí, mucho, y nos asusta, porque no solamente es diabetes, hay menores con colesteroles altísimos, menores con hígado graso, que para nosotros sigue siendo una mirada porque no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Nosotros tenemos acostumbrado a decir, bueno, tienen hígado graso y a lo mejor es una persona de 50 años, pero un niño es complicado. Hoy todo es multiprocesado, hoy los chicos es consumir, consumamos, porque si consumís esto vas a ser mejor, vas a ser más alto, vas a ser más lindo, y es consumir. Y es difícil eso, y los chicos hoy, niños y adolescentes con diabetes tipo 2, mucho más. Bien. Bueno, Cristian, tenés una pregunta. Básicamente, como la respuesta capaz que es un poquito más larga, pero es, hoy la sociedad ayuda o no ayuda a que se pueda llevar adelante una vida de hábitos más sanos. Parece algo muy obvio, pero me parece interesante poder tener los caminitos a los cuales podamos acceder a hábitos más saludables. Es difícil, hoy las redes sociales a veces nos ayudan y a veces nos hunden, ¿está? Porque obviamente hay propagandas de dietas, propagandas de... Nosotros estamos muy con la imagen y los jóvenes y los adolescentes y los adultos es como que quieren, yo quiero ser así, yo quiero ser como esto, si yo hago esto me va a ir bien. La sociedad está preparada. Nosotros, como profesionales, tenemos canales de comunicación y redes que son fiables, que son verdaderamente científicos. Entonces, si un paciente nos pregunta, mira, guíate en esto, metete en esta red, acá hay este grupo, para que todos tengamos un mismo discurso. Es difícil,
pacientes que se conectan con gente del otro lado del mundo y que a veces esa alimentación es imposible aplicarla acá. Pero bueno, uno trata desde lo mínimo del consultorio aportar el granito de arena para que sea lo mejor posible. ¿Qué es lo positivo? Esto, que se hable, que nos llamen, que nos pregunten, que podamos ir a un colegio a dar una charla, que nos llamen de la gente que forma enfermeros, porque a veces hasta ellos, yo he ido a dar charlas a farmacéuticos, entonces creo que eso es lo positivo. Hoy se habla. Bien. Doctora Karina Fuentes, le agradecemos muchísimo, nuevamente, Por favor. la disponibilidad y todo lo compartido. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Sus órdenes. Un gusto. Gracias. Buen día. Hasta luego.